Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Qué bien, qué bueno. Gracias al Señor, ¿verdad? Ahí mi hermano Gabriel con el nieto, ¿sí, verdad? Con el nieto, ay, oye, abuelito, ¿por qué tan temprano? Una vez al año, hijo, nos levantamos de madrugada. Bueno, a la hermano siempre se levanta temprano, ¿verdad? Pero a los nietos, nos levantamos de madrugada para estar en la casa del Señor, recordando que hace más de 2000 años, ¿qué sucedió? Jesús resucitó, y eso nos da vida y vida en abundancia, ¿verdad? Gloria a nuestro Señor, gloria a nuestro Padre. De la muerte y resurrección. Antes, si trae su celular, nuevamente le pedimos que lo ponga, ¿verdad?, en modo de vibración para que no nos interrumpa. Ya estamos. ¿Ya todo dejaron en modo de vibración? Ok. La muerte y la resurrección de Jesús es el evento más importante de la historia del cristianismo y de la humanidad. Lo encontramos en los 4 evangelios. Sin embargo, el nacimiento de Jesús solamente en 2. Sí, para que se den cuenta, ¿no?, la importancia. Solamente el nacimiento de Jesús está narrado en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, la muerte y resurrección de Jesús lo encontramos narrado en los 4 evangelios. Interesante ese dato, ¿verdad? Interesante. Y como les platicaba el jueves, viernes, es donde se ocupa más tinta, más hojas para narrar la última semana, la semana en donde se desarrolló el desenlace de la redención de la humanidad. ¿Sí? Por favor, siguiente. La muerte y resurrección de Jesús es la doctrina fundamental de nuestra fe. La muerte y resurrección es la base del cristiano. Nuestra religión es histórica, confiable, verificable y fidedigna. ¿Sabe eso? No es la intención, no es el deseo del ser humano por encontrar respuestas o una ilusión. No creemos en un cuento de hadas, no creemos en un unicornio, que es algo muy lindo, muy bonito. No, nuestra fe es histórica, veraz, confiable, fidedigna. ¿Entiende eso? Ese es el gran problema. Porque si Dios es real y hay que entregar cuentas de nuestra vida, hay de aquel que no está preparado para ello. Ese es el gran problema de la humanidad. Si Dios es real y Dios imparte justicia, qué cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Dios, sabiendo que somos polvo, por eso es que envió a su Hijo a pagar la deuda que cada uno de nosotros teníamos con el Padre, ¿cierto? Amén. Esa es la gran noticia, las buenas nuevas, que en Jesús hay vida, que en Jesús hay perdón de pecados, que Dios mostró su amor para la humanidad, y que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. El Evangelio de Marcos fue el primero de los 4 evangelios en escribirse, aunque en nuestras Biblias está primero Mateo y después Marcos, ¿verdad? Sin embargo, de forma histórica, el evangelio que se escribió primero fue el Evangelio de Marcos. El evangelio que se escribe primero es el Evangelio de Marcos. Y por ese motivo hoy quiero leerles la narración como lo describe Marcos. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 en adelante. Cuando lo encuentre, levante su mano, dígame para que sepa cuánto tengo que esperar. Amén. Gracias. ¿Sí? Mire qué lindo, voltea las ventanas y ya fue a la parte de atrás y ya está amaneciendo, ya está clareando. Qué hermoso.
Gracias a Dios poder estar en la casa de nuestro Padre, en la casa de nuestro amado Jesús, disfrutando el amanecer en compañía de los hermanos en la fe. ¿No está contento por eso? Dice el salmista: cuán bueno y delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía bendición y vida eterna. Por estar aquí ya Dios te bendice. Así dice el salmista: donde está reunida la hermandad, Dios envía bendición y vida eterna. Entonces yo puedo decirle gracias, Señor, porque sé que hoy me estás bendiciendo junto con mis hermanos. ¿Es una realidad? Diga conmigo: gracias, Señor, porque hoy me bendices junto con mis hermanos. Qué bien, gloria al Señor. Entonces, ya estamos ahí, ¿verdad? Marcos 16, del 1 al 20. Me va siguiendo con tu vista, dice la palabra de nuestro Señor, de la siguiente forma. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y decimos amén, ¿verdad? Así lo registra este evangelista. Esa fue su narración, lo que él vivió, experimentó, y fue inspirado por el Espíritu Santo para dejarlo escrito para el beneficio de toda la humanidad. Vemos en los evangelios, en la resurrección, múltiples testigos oculares, testigos presenciales. Por eso les decía que nuestra fe es una fe fidedigna, es una fe confiable, ¿sí? Porque la gente que estuvo ahí dio fe de lo que había sucedido. Imagínense si hubiera sido un cuento, algo planeado, un fraude, ¿qué hubiera dicho la gente? ¿No es cierto? Ahí está el sepulcro, vayamos.
De hecho, eso es lo que después los líderes religiosos le dijeron a Poncio Pilato, ¿verdad? Pero ahorita vamos paso a paso. Lo que encontramos primero, ¿quiénes fueron los primeros testigos? Bueno, por favor. Las mujeres fueron las primeras testigos. Bien interesante, porque les digo, si hubiera sido un cuento, un fraude, algo que se estuvo maquinando de parte de los discípulos de Jesús, pues fueron los más torpes en crear una fábula, en crear un fraude. Porque imagínense, poner el inicio de que las mujeres fueron las que primero vieron la tumba vacía y a Jesús resucitado. En ese tiempo donde estamos hablando de nuestro Señor Jesús, no valía casi nada el testimonio de una mujer. Vea lo que decían. Los funcionarios judíos consideraban que el testimonio de las mujeres prácticamente carecía de valor, porque creían que las mujeres eran inestables y caprichosas. Entonces no tenía un valor en un juicio, ante el concilio. O sea, no es una mujer la que viene a decirnos algo. Entonces imagínense, ¿no? O sea, qué torpes eran los discípulos que para establecer esta historia van y dicen, y las mujeres fueron las primeras. Pues ya de ahí ya no tiene mucha validez para la gente de la época, a menos que sea real todo lo que está escrito. Y la gente de ese momento hubiera dicho, no, cierto, lo que dicen las mujeres, miren, ahí está, o se robaron, lo que sea. Pero no fue así, es realidad. Jesús resucitó, ¿verdad? Amén. Bien, las mujeres como primeras testigos. Por favor, vemos tres en Marcos 16, del 1 al 4, vemos esos 3 puntos. Van al sepulcro, entran y el encargado les da el joven que está ahí, un ángel, les da un encargo. Y después ellas van y obedecen. Veamos cuál es. Estamos en Lucas 16, del 1 al 4. Perdón, Marcos, gracias. Marcos 16, del 1 al 4. Las mujeres están en el sepulcro, ¿ya vio? ¿Ya lo tiene? Estamos en Marcos 16, 1 al 4. Vemos el versículo 1. Está María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. ¿Qué hacen ellas? Muy de mañana se levantan temprano, van y compran esas especies aromáticas para ungir a Jesús. Recuerden, Jesús muere el viernes. El día de reposo inicia, para el judío, el día de reposo inicia el viernes a la caída del sol, a las 6 de la tarde. Y como buenos judíos tenían que cuidar de guardar, de dar el reposo de ese día. Y no podían hacer ningún trabajo. Por eso fue muy apresurado. Por eso le querían quebrar las piernas a Jesús cuando estaba crucificado para acelerar su muerte. Pero cuando iban a hacerlo, ya se dieron cuenta que había muerto. Entonces lo bajan rápido antes de que se ponga se oculte el sol, y lo llevan a este sepulcro, y ahí lo ponen a Jesús. No hubo tiempo de hacer lo que normalmente se hacía en esa época, de era poner estas especies aromáticas y después lavar el cuerpo y enterrarlo o ponerlo en la cueva, en la tumba. No hubo. Estas mujeres querían hacerlo. Por eso ya dejaron que pasara el día de reposo, y hoy domingo, el primer día de la semana para el judío, fueron muy de mañana antes al amanecer para hacer este trabajo. Estando ahí, vemos que se les presenta un joven, dice a Marcos, en los otros evangelios nos damos cuenta que pues habían sido ángeles que se habían manifestado ahí, y les da un encargo. Versículo 6 y 7, ¿ya estamos? En la parte final les dice el ángel, este joven no está, ha resucitado, miren el lugar donde se han puesto, y después vayan y digan a sus discípulos y a Pedro
que Él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán, como les dijo. Y después la obediencia de las mujeres en el versículo 8. ¿Ya vio? Ellas fueron huyendo del sepulcro y llegaron y les anunciaron a los discípulos. Entonces, estas tres mujeres fueron testigos y tuvieron un papel muy importante en esta última semana. La siguiente, por favor. En la muerte de Jesús, en su entierro, y vamos a ver que le seguían y le servían en Galilea. Estas tres mujeres, en uno de esos eventos, dos de ellas. Entonces, primero, la muerte de Jesús, ahí mismo en Marcos, pero ahora en el capítulo 15, versículo 40. ¿Ya lo tienen? Allá atrás, ¿ya lo tenemos? Vea lo que dice. También había algunas mujeres mirando de lejos. Ya estaba Jesús crucificado. Entre las cuales, entre esas mujeres, ¿quiénes estaban? María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Nuevamente, esas tres mujeres fueron testigos de la crucifixión de Jesús. Sus demás discípulos no, solamente Juan, que es el único que estaba, Juan Marcos. Los otros 10 no estaban. Después nos vamos también en su entierro, capítulo 15, versículo 47. ¿Ya lo encontró? Y María Magdalena y María madre de José, ¿qué hacían? Miraban dónde lo ponían, ¿verdad? Lo bajan, ¿verdad? Y, bueno, ya lo bajan y lo llevan a este sepulcro que era cavado en una peña, y ven que ahí lo dejan y ruedan la piedra. También aquí nada más estas dos mujeres fueron testigos de dónde dejaron el cuerpo dentro de las historias. Y cada año, si usted ve History Channel, siempre, cada año están con sus teorías, están con sus documentales para echar abajo la historicidad de Jesús, ¿no? Y años atrás el Código Da Vinci, y que Jesús se fue a Francia con María para tener hijos. No. Es que hay una de las teorías es de la equivocación de la tumba, que las mujeres, como era muy de mañana, y entonces se perdieron y llegaron a otra tumba, ¿no? Esa es una de las teorías que se han levantado a lo largo de todos estos siglos. Pero nos damos cuenta que no, ¿verdad? Ellas vieron dónde, y era muy fácil. ¿De quién era la tumba? ¿Se acuerda de quién era? De un hombre rico. ¿Cómo se llamaba este hombre rico? De José de Arimatea. Oye, si se equivocaron, bueno, las mujeres, los discípulos le han dicho, oye, vamos con José. ¿Cuál es? Pues era de un hombre rico, era muy fácil. Cuando vas a un cementerio, ¿cómo son las tumbas de los hombres ricos? Son casi casas, ¿no? Hay los santuarios que ponen, no sé cómo se le llame, ¿verdad? Entonces es muy fácil saber, ¿no? Había cosas comunes para la gente pobre, había cosas comunes, entonces no era muy difícil saber cuál era esa tumba del hombre rico. Entonces, pues, se echa abajo muy fácilmente esa teoría de la equivocación de la tumba. Y también ahí en Marcos 15, versículo 41, que es el último. Le seguían y le servían. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo encontró? ¿Qué nos dice? ¿Quién es? Bueno, vamos al 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, viendo cómo lo crucificaban. Versículo 41. Quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. María Magdalena, Salomé y la otra María, ¿qué hacían cuando estaba en Galilea Jesús? Le seguían. ¿Y qué más? Y le servían. Vayamos a Lucas capítulo 8. Lucas 8, versículo 2. Gracias.
Vean, ¿no? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, ¿verdad? Estas mujeres, fíjense, una de ellas, no, esta Juana, ¿no? Mujer de su esposo, trabajaba en el gobierno. ¿Para quién trabajaba? Para Herodes, ¿verdad? Tenía un buen salario, seguramente, ¿verdad? Y la mujer, con su mesada o con su gasto, su partida, ¿qué hacía esta mujer? ¿Qué hacía? ¿Y cómo le servía? ¿Cómo? Le daba de sus bienes, ¿verdad? Apoyaba a Jesús y a sus discípulos. ¿Recuerda? Judas Iscariote es el que traía la bolsa con todas las colectas, y estas mujeres aportaban, financiaban el ministerio de Jesús y los discípulos. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso! Y fueron recompensadas. ¿Quiénes fueron las primeras a las que se les anunció que la tumba estaba vacía? Las mujeres, ¿verdad? ¿A quién fue la primera que se le presentó Jesús resucitado? A María Magdalena. ¿Te das cuenta? Dios nunca se queda con nada. Él siempre retribuye. Él siempre recompensa. Entonces, por eso, no recuerdo si es el Salmo, pero nos dice que aquel que da, se le da más. Y aquel que retiene, pierde aún lo que retiene. Dice, el que da, se le da más. Y aquel que guarda y está ahí de pichicato, lo que retiene, se le quita. Eso es tremendo. Ok, seguimos. Entonces dice que le seguía, ¿verdad? En el versículo, regreso a Marcos 15. Marcos 15, 41. Le seguían y le servían. Entonces, si eran seguidoras de Jesús, ¿cómo les podemos llamar? Siervas, ¿qué más? ¿Discípulas? O ya es una exageración que estoy haciendo. ¿Eran las discípulas de Jesús? No, ya estás exagerando. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos 9, 36. Ya alguien lo encontró, ¿verdad? Allá en medio, ya lo encontramos en medio. ¿Qué nos dice el versículo 36? Había entonces en Jope, ¿quién? Una discípula. ¡Ay, Señor! Una discípula, ¿de qué? ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? Había una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y fíjense, como teniendo el buen ejemplo de las mujeres, de estas mujeres que seguían a Jesús, en las cuales estaba María Magdalena y Salomé y otras tantas, esta joven, Dorcas, Tabita, ¿qué hacía? ¿En qué abundaba? En buenas obras y en limosnas que hacía. Siempre el buen ejemplo trae fruto. Estas mujeres fueron mujeres de bien, maestras del bien. Y las demás, las generaciones siguientes, veían a estas mujeres que servían a Dios, que servían a Jesús, que estaban ahí al pie del cañón y también siguieron sus pasos. ¡Qué bendición! ¿De dónde aprendió Dorcas, Tabita? De todas ellas, ¿verdad? ¡Qué bendición! ¿A quién estás impactando? ¿Cómo le estás impactando? Ajá. Pueden decir, ay, esta jovencita, mi hija, ¿dónde está Moy, otro joven, Valentín. Ojalá que vean en nosotros a hombres y mujeres que estamos siguiendo a Dios, y que ustedes digan, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella. ¿Van a poder decir eso de nosotros? ¿Sí? Bueno. Y entonces pregunto, ¿cuántas discípulas de Jesús hay aquí? ¿Cuántas discípulas de Jesús hay aquí? Así es, ¿verdad? Entonces, dele gracias al Señor que en Cristo Jesús iba en contra de toda corriente, de la cultura de la época. Las mujeres, ¿cómo se les tenía? Su testimonio era menos que nada, un cero
¿A la izquierda? Un cero a la izquierda, ¿verdad? Menos que nada. ¿Y Jesús qué dice? No, para mí son valiosas y tienen trabajo, tienen responsabilidad y son de bendición y hacen crecer y florecer a la iglesia. Amén. Amén. Vemos regreso a Marcos 16. Siempre al tanto de los detalles de las mujeres. ¿Qué hicieron al inicio, al amanecer? Fueron a comprar especies, ¿verdad? Para ungir, porque no por la premura que les había dicho, no se pudo hacer ese trabajo, esa acción en el cuerpo del muerto, en este caso en el cuerpo de Jesús. Lo fueron a hacer. No solamente las mujeres eran las únicas, los hombres podían hacer ese trabajo y lo hacían, pero ¿dónde estaban? Escondidos, ¿verdad? Temerosos. El único que andaba ahí, ¿verdad?, con las mujeres era el joven, el discípulo amado, Juan Marcos. Y entonces las mujeres era parte, tenían ese derecho, esa obligación, podían tanto enjuagar, poner estas especies aromáticas tanto en los muertos varones como en los muertos mujeres. Tanto como los varones, la mujer podía hacer este ungimiento tanto a hombres como a mujeres. No era algo fuera de lugar o extraño. Los hombres solamente, a varones, no más. Pero no estaban ahí. ¿Quién hizo el trabajo? Qué feo, qué mal para los hombres, pero qué bueno, qué bendición para las mujeres, ¿verdad? Cuando el hombre falla, cuando es un baquetón, cuando no cumple con su llamado a ser cabeza, no cumple con su llamado a ser sacerdote, la mujer sale al quite, se levanta y saca adelante las cosas. Gloria a Dios por las mujeres. Gloria a Dios, ¿verdad? Ok, seguimos. Y no es día de la mujer, imagínense. Pero para el Señor, la mujer fue dignificada. ¿Qué es lo que recuerde cuando les estuve compartiendo de la carta de Pedro? ¿Qué decían de la religión cristiana, de los cristianos? Es una religión de ateos, porque no creían en los dioses. ¿Y qué más? De esclavos y de mujeres, ¿no se acuerdan? Entonces, menospreciaban, ¿no? Sus creencias, esas creencias que tienen son de esclavos y de mujeres. ¿Era un halago? No, ¿verdad? Un desprecio. Y con todo, hasta el día de hoy, 2022, su iglesia prevalece. La enseñanza de Cristo continúa, ¿verdad? Gracias a hombres y mujeres que han dicho sí al llamado, han dicho sí a ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Ok, continuamos. Versículo 3. Van rumbo al sepulcro. ¿Y qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que está en su mente? ¿Ya vio? ¿Quién le removerá la piedra? Su realidad, las circunstancias en las que están viviendo, ¿verdad? Hasta ese momento ellas, pues, no se ve en la narración y en los otros evangelios que decían, vamos a ver si ya resucitó, ¿no? Ellas querían ir a ungir, ¿verdad?, el cuerpo de su maestro, el cuerpo de su Señor. Y entonces decían, pero está esa piedra, ¿se recuerden? Ellas lo habían visto. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Ellas vieron dónde lo pusieron y cómo rodaron la piedra. Y era una piedra grande que se necesitaban de varios hombres corpulentos para removerla. Vayamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27, 62. Gracias.
Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces fue una guardia romana, soldados romanos, para ir y poner esta piedra y poner el sello real, el sello del imperio. Ajá. Entonces todo esto lo vieron las mujeres. Y entonces el día domingo estaban: ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a quitar esa piedra? Porque si les decimos a los soldados, ellos no van a querer. No van a querer. Decir, no, que ya está el sello y todo. Sin embargo, ellas veían las circunstancias, su realidad, y Dios siempre sorprende. Dios les sorprendió. ¿Por qué? Porque encontraron la piedra. Porque encontraron la piedra removida. Primero, se lo pidieron: ¿qué pasó? Y se entristecieron, dijeron: ya se llevaron el cuerpo. No era común esto. Había saqueadores como ahora, ¿verdad? Que son profanadores de tumbas. No es nuevo. También en la época de Jesús había profanadores de tumbas, pero tenían pues ese decoro todavía de dejar el cuerpo y nada más llevarse las cosas, porque había gente que pues se lo enterraba pues con sus cosas de valor. Entonces se iban los saqueadores a llevarse. Pero ellos dijeron: pues nuestro maestro no fue bajado una cruz, no trae nada de valor. ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevaron? Y ellas y también Pedro y Juan, que fueron a buscarlo, cuando las mujeres les avisaron, pensaban: o lo habrán movido. Como era la tumba de un rico, ya se molestaron los religiosos, los sacerdotes, y entonces lo llevaron a otro lado. Dios siempre sorprende. La tumba estaba vacía. Vean las palabras del ángel. Seguimos. En las palabras del ángel encontramos el anuncio, el llamado a ser testigos, el mandato a obedecer. Vuelvo nuevamente a Marcos capítulo 16, versículos 6 y 7. ¿Ya está? Buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, no hay duda, ¿no? En el anuncio, ¿no? El ángel dice: es correcto, están en el lugar preciso, están buscando a Jesús, el que fue crucificado. Así es. Pues vean, entren, revisen. Ya no está. Miren el lugar donde le pusieron. ¿Y qué encontraron? En las otras narraciones lo vemos, ¿no? Encontraron la mortaja, estas vendas, esta tela que se usaba, pero no enrollada, sino parecía como si nada más se hubiera salido el cuerpo, y ahí estaba la figura todavía de la aplastada, pero la figura de Jesús. Y el sudario, esta tela que se les ponía a los cadáveres en la cabeza, esa sí estaba enrollada, puesta en otro lado. Dijeron: sí, Jesús ya no está. No se lo llevaran, ¿no? Si se lo que ahí ya quitaron sus dudas de que se lo hubieran robado o llevado a otra tumba. Imagínense, ¿no? Llevarse a otra tumba, pero antes le quitamos la tela mortuoria. Pues no, se lo iban a llevar con todo y todo. Vieron la tela, vieron el sudario, esta tela que se pone en la cabeza. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Pues el ángel les dice: ha resucitado. Son testigos, ellas son testigos de que la tumba está vacía, y el mandato que les da el ángel. Versículo 7. Digan a sus discípulos y a Pedro que va delante de ellos a Galilea, y ahí le verán como les dijo. Anuncien la resurrección. Lucas 24. Vamos a Lucas 24, versículo 6 en adelante. ¿Ya está? ¿Ya alguien ya lo contó por ahí? ¿Los demás? Amén. Amén.
está hablando aquí el ángel a las mujeres, versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario, les está diciendo el ángel, recuerden lo que Jesús les dijo cuando estaban en Galilea. ¿De dónde eran esas mujeres? María Magdalena, María y Salomé. ¿De dónde eran? De Galilea, ¿verdad? Lo vimos que ahí con otras mujeres le seguían y le servían a Jesús, ¿verdad? Entonces les dice, recuerden todo lo que les habló cuando él estaba en Galilea. Y en Galilea, ¿qué casa cree que estaba? La casa de Marta, de María y de Lázaro. Y les había dicho que ahí Jesús pasaba mucho tiempo. Cuando no estaba en Jerusalén, iba para allá con sus amigos. Pues muchas veces de ahí tuvieron enseñanza, ¿verdad? Donde encontraron a María. ¿De acuerdo? Cuando Jesús fue a visitarles, ¿dónde estaba María? Y que Marta estaba bien afanosa y trabajando y haciendo y deshaciendo para que estuviera todo bien. ¿Dónde estaba María? A los pies de Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Escuchando, ¿verdad? Como una discípula, escuchando a su maestro. Ajá. Ok. Entonces estamos en Lucas 24. Recuerden lo que les habló estando en Galilea, versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8, ¿qué nos dice? Entonces ellas se acordaron de sus palabras, ya con lo que les dijo el ángel, y empezó su memoria a trabajar. Sí, es cierto, varias veces nos lo dijo, estando con él en nuestra casa. Ahí yendo en las calles, caminando en los lugares en Galilea. Se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ellas creyeron sin verlo resucitado. Ya después Jesús se aparece a María Magdalena, pero creyeron sin verle. Solamente vieron la tumba vacía y creyeron. Solamente recordando las palabras de Jesús. Te animo a que tengas la misma confianza que ellas, que lo que dice Jesús se cumple. Ajá. Lo que dice Jesús se cumple, ¿verdad? Entonces, ojalá que puedas tener esa confianza como ellos. Juan capítulo 20. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17. ¿Ya está? ¿Ahí en medio? Está ahí a los pies de Jesús, ya manifestado en cuerpo y huesos. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El mandato, ¿verdad? Veíamos que le dio el ángel y después se lo corrobora Jesús mismo a María Magdalena. ¿Cuál es? Ve con mis discípulos y diles que voy a ir al monte en Galilea donde les había dicho desde antes. Y qué hermoso, ¿cómo les llama a sus discípulos Jesús en este pasaje de Juan 20? ¿Qué dice? Ve no dice con mis discípulos, ve con mis hermanos. ¡Qué bendición! ¿Y qué habían dicho? ¿Dónde estaban los 10? El único era Juan, el discípulo amado. Ahí sí estuvo en la muerte de Jesús. ¿Dónde estaban los 10? Escondidos. Y aún con todo, Jesús les sigue amando y les dice, no, ve con esos miedosos, ve con esos temerosos. No, ¿qué les dice? Ven con mis hermanos. Dice, y diles que voy a mi Padre, que es vuestro Padre. Voy a mi Dios, que es vuestro Dios. Sigue teniendo ese lazo de hermandad, ¿no? Ese lazo familiar, espiritual que no se rompe, aunque fallara. Jesús le sigue llamando
Mis hermanos. Qué bendición. Por eso vamos entendiendo, ¿no? Cuando antes de que sucediera todo esto, cuando dice, fíjate, ¿verdad? Ten cuidado cómo juzgas a los demás, porque con la vara que miras serás medido. Y Jesús les dice, y a lo mejor María Magdalena, ¿quieres que vaya con esos temerosos? ¿Verdad? Ve con ellos, con mis hermanos. Gracias a Dios, porque aunque fallamos, aunque caemos, Dios se manifiesta y Dios sigue siendo fiel y sigue siendo bueno y misericordioso. Los discípulos varones tardaron en creer. Regresamos a Marcos 16:11. Marcos 16:11. Ellos, cuando oyeron que vivía, recuerden, ya llegó María Magdalena y las otras mujeres y le dijeron, Jesús ha resucitado, la tumba está vacía. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron, ¿verdad? Versículo 12. Después apareció en otra forma a dos de ellos. ¿Quiénes eran esos dos? Lucas o Juan, que dice que iba al camino de Emmaus. Juan, ¿verdad? Juan, que iban dos caminos de Emmaus. Aquí está registrado en Marcos. Dos de ellos que iban de camino yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron, ¿verdad? Estaban lentos. Voy cerrando. ¿Hasta cuándo creyeron los discípulos? Vemos tres cosas: el discípulo amado que comió con ellos y la señal en él. Y aquí pregunto, estaba un hermano, un pastor en la escuela de eso real, en la escuela dominical, con los niños de 6 años más o menos, y el maestro les pregunta, imagínense pequeños que están en el centro comercial y se les aparece un ángel, y el ángel les dice, entren al centro comercial y van a encontrar a Jesús. Todos pensando, ¿cómo lo reconocerían? Y entonces los pequeñitos dijeron, pues yo creo que por la túnica, ¿no? Una túnica blanca, y otros, no, yo creo que por su barba, ¿no? Una gran barba, y otros así, y sus ojos azules, y su cabello rizado, dependiendo las imágenes que tengan. Pero otro pequeñito por ahí, de 8 años, más avistado, más despierto, ¿qué creen que contestó? Cuando les preguntó el maestro, ¿cómo reconocerían a Jesús? ¿Qué creen que contestó? Por su bondad. Por sus marcas en sus manos. Por sus marcas en sus manos. A lo mejor el costado no se iba a ver, ¿verdad? Porque traía ropa. A lo mejor traía sus sandalias o lo que trajera en los pies. Pero acá se iba a ver. Y es eso. Eso fue lo que vieron los discípulos. Vayamos hacia allá. Primero con el discípulo amado. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20. Por eso les decía al principio que nuestra fe es una fe histórica. Nuestra religión es una religión histórica, confiable, veraz, fidedigna. Hay evidencia suficiente para que no se pueda negar de una manera razonable la vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Ya está ahí? Juan 20, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Iban Pedro y Juan, iban corriendo, y entra primero Juan. Ese es el otro discípulo. Si lees antes te vas a dar cuenta. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué sucedió? Que lo vio y creyó. Y vio y creyó. ¿Qué vio? No vio a Jesús, ¿eh? Si lees el contexto, no vio a Jesús resucitado. ¿Qué es lo que vio? El sepulcro vacío. El sepulcro, ¿verdad? Por favor, Valentín, pon la imagen completa del sepulcro. Eso es lo que vio, ¿verdad? ¿Qué es lo que vio? La tumba vacía. ¿Y qué sucedió con Juan, el discípulo amado? Vio y creyó. Vio y creyó. Igual que las mujeres, no necesitó de verlo resucitado para creer. Las mujeres escucharon al ángel, vieron el sepulcro vacío y creyeron.
Juan, el discípulo amado, de igual forma, solamente vio y le bastó para creer. Y les dijo a las mujeres: recuerden lo que les dijo en Galilea, que era necesario que muriera y resucitara al tercer día. Sí, cierto. Y creyeron. ¿Verdad? Amén. Ok. Comió con ellos, el siguiente, ¿verdad? Lucas capítulo 24. Lucas 24, 36. ¿Ya está? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, ¿verdad? Espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu, un fantasma. Y se sigue leyendo que les dice, porque esa es otra de las teorías para decir que Jesús no resucitó, ¿verdad? Que lo que vieron los discípulos, los apóstoles, fue una visión, ¿cómo se llama eso cuando? Una ilusión, ¿no? Algo. ¿Una qué? Gracias. Una alucinación, ¿verdad? Y la misma alucinación. ¿Y por cuánto tiempo? Dice, por más de 40 días a más de 500 personas. Qué gran alucinación, ¿verdad? Porque la gente que se ha drogado con otros no tiene las mismas alucinaciones. No, sí tienen alucinaciones, tienen sus viajes, pero bien diferentes. Y les platicas y todos. Entonces se echa abajo también esa teoría. Están ahí, pensaban, los discípulos se espantaron, un espíritu, un fantasma. ¿Y qué hace Jesús? Y sigue leyendo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué les dijo? ¿Ya vio? Miren mis versículos 39, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Ya no el mismo cuerpo que tenía Jesús. ¿Cómo estaba? ¿Cómo fue la última vez que lo vieron? Bueno, las mujeres, golpeado, ensangrentado. No, ya el cuerpo ahora glorificado, el cuerpo resucitado, que se espera y lo esperamos todos los creyentes, ¿verdad? Ese cuerpo resucitado que ya no está, ya no está encajonado en tiempo, espacio, ¿no? Y esta dimensión, ya no, porque luego vemos otras que ya, aunque estén las puertas cerradas, Jesús puede pasar. Cuando estaba comiendo con esos 12 que le dijeron, vente, que venían del camino de Maús, vente, come con nosotros, ora con ellos y se dan cuenta que es Jesús y después voltean y ya no estaba. Eso es lo que dice la narración. Entonces ya es un cuerpo diferente, es el cuerpo glorificado. Sin embargo, un cuerpo con carne y huesos. ¿Ya vio? Entonces, como a todos no le creían, pues se ponen a comer con ellos. Por eso, ¿verdad? Comió con ellos. Entonces ya se les disiparon las dudas a estos 9 que estaban aquí. Ajá. Y nuevamente les dice, versículo 44, estas son las palabras que les hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés. Versículo 46. 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y por último, la señal en el Juan 20. Juan 20, 24. ¿Ya está? Amén. Pero Tomás, uno de los 12, como no estaba con ellos cuando Jesús se manifestó y comió con ellos, ¿qué es lo que dijo? En el versículo 25. Yo no voy a creer hasta que lo vea, pero no solamente hasta que lo vea, sino cuando meta mi dedo en el lugar de los clavos, ¿verdad? Y meta mi mano en su costado. Si no sucede eso, no voy a creer. ¿Y qué hace Jesús? Si sigue leyendo, se presenta y le dice, Tomás, ve mis manos, ven, acerca tu dedo y mételo y pon tu mano. ¿Y qué más dice? Versículo 27. Y no seas incrédulo, sino creyente. Les da evidencia. Esto mismo lo hizo antes cuando comió con ellos. Estaban espantados y les dijo, no se espantes, soy yo, he resucitado. Vean mis marcas. También a Tomás le dice, eso necesitas. Ve mis marcas y ven y mete tu dedo. Y entonces
cae de rodillas y dice Tomás: Señor mío y Dios mío. Y vea la bendición, la bienaventuranza, versículo 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes fueron esos? Las mujeres que no vieron y creyeron. Juan, el discípulo amado, Juan Marcos, que no vio y creyó. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros ahora también es la bendición, esta bendición que Jesús está diciendo resucitado también es para nosotros. Porque hemos creído. Aunque no lo hemos visto, ¿verdad? No tuvimos estas apariciones, pero sabemos que es real. La historia, los documentos, las narraciones, los evangelios nos lo dicen, y aparte de que lo vemos, también lo hemos experimentado en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿verdad? Amén. Bienaventurados, dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria sea a Él. Ellas cumplieron, fueron y dieron testimonio. También tú debes ir y hacerlo. Gracias. Ellas cumplieron y fueron. ¿Tú lo harás? Amén. Juan capítulo 20. Este es mi último pasaje. Juan 20, 30. Amén. ¿Ya lo tienes? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, ¿verdad? Al creer que Jesús es el Hijo de Dios, tienes vida en su nombre. Todos los que estamos aquí ya tenemos vida en su nombre. Amén. Lo hemos entendido, ¿verdad? Hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, le hemos declarado con nuestra boca y le hemos reconocido como Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí que todavía no haya entregado su vida a Cristo Jesús? Ya, párate de pie. ¿Hay alguien más que aún no haya entregado su vida a Cristo Jesús, que no haya declarado con su boca que Jesús es el Señor? Hoy es el tiempo, ponte de pie. Y vamos a orar. Declara con tu boca que Jesús es el Señor. Les bendigo en tu nombre y que tu Espíritu Santo esté con ellas, cambiando y transformándoles, haciéndoles esas nuevas criaturas que tú nos dices, mi buen Señor. Gracias por dar la vida por nosotros. Gracias por pagar el rescate. Gracias por quitarle el imperio a Satanás que tenía de la muerte y ahora le has vencido. Gracias porque también has exhibido públicamente toda la autoridad que tenía Satanás con sus huestes, y ahora el que está en ti no le puede hacer nada, no le puede hacer daño el enemigo, porque estamos en el hueco de tus manos. Te bendecimos porque somos llamados ahora hijos tuyos, nos das de tu Espíritu Santo y todo ataque del enemigo queda a un lado por esta armadura y por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Te doy gracias en Jesús tu Hijo y te bendigo, mi buen Señor. Amén y amén. Tomen tu lugar, tomen tu asiento, damos gracias al Señor. Y así es, ¿verdad? Sigamos compartiendo, hablemos a otros. ¿Lo va a hacer? Amén. Ponte de pie y vamos a orar, a terminar con esta oración. Amado Padre, gracias por esta oportunidad tan hermosa y tan linda de escuchar tu palabra, de saber que eres real, de que, Señor, tú vives por los siglos de los siglos y has vencido a la muerte, nos has dado el rescate, nos has adoptado como hijos tuyos y ahora tu Espíritu Santo nos renueva y nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Bendigo tu nombre, bendito eres, alabado sea, Señor. Gracias, gracias por lo bueno y maravilloso que eres. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, sé con ellos, mi buen Padre, y que juntos no dejemos de compartir tu palabra. Leímos en Marcos que tú les ayudabas, dice, y el Señor les ayudaba. Gracias, porque cuando vamos y hablamos, tú nos ayudas, tu Espíritu Santo nos da el poder, el denuedo para hablar lo que conviene. Y tú, Señor, eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eres el que cambia y transforma corazones.
Queremos, Señor, hacer la obra a la que nos has llamado, y por tu buena voluntad tú traerás, Señor. Tú cambiarás y transformarás a todos aquellos que depositan su fe en ti. Te alabo y te bendigo. Bendice a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Siéntese, por favor. Amén.
nos has lavado con tu preciosa sangre. Gloria a Dios.